gracias, muchas gracias. Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. La audiencia ya se nos multiplicó. Tenemos una cantidad de palomas allá encima del techo, mire. Quiere decir que estamos súper bien. Les digo que hoy nos acompaña Carlos Ortiz, abogado penalista de la Santiago de Cali. ¿Cómo está, don Carlos, antes de que se duerma? Muy bien, gracias. ¿Pero viene con ganas de hablar o...? Muy bien, gracias a todos los oyentes de este... Pero la pregunta que yo le hago es si almorzó bien o no almorzó. Almorcé muy bien. ¿Qué comió? Comí por ahí, a ver, carnita asada, ¿no? Pero no le va a olvidar lo que comió, que eso apenas de como 4 horas. ¿Sí? Sí. Carlos Espinosa, ¿cómo viene? ¿Viene entusiasmado? ¿Viene hablando muy bajito? ¿Cómo viene, hombre? Buenas tardes para todos, no, yo vengo muy bien. ¿Y esas baterías las tiene cargadas o recargadas? ¿Cómo las tiene? Súper cargadas. Ah, bueno, y don Miguel Mejía también mantiene bien, vea, el hombre sí llega con las energías bien, ¿no? Con la mujer ya cumpliendo su deber, ¿o no? Bueno, les cuento que hoy el tema que he publicado también por Facebook, por WhatsApp y por todas las redes sociales que vamos a tratar, es a raíz de una carátula de la revista de Mana de hace 15 días, donde dice: en Colombia se acabó la ética, y hace la pregunta. ¿Y por qué se pregunta la revista de Mana si en Colombia se acabó la ética? Porque supuestamente en Colombia los escándalos de corrupción de los últimos tiempos, por no decir años o meses y días, semanas, se han incrementado de una manera inconmensurable. O sea, a los ojos de un tipo que pase por un puesto de revistas y lea esa carátula, dirá: hola, ¿será que en Colombia ha existido ética? Porque si a uno le preguntan, ¿se acabó la ética? Es como, por ejemplo, uno le pregunta a Carlos Ortiz, o la mujer le pregunta a Carlos Ortiz, ¿se acabó la leche? Y entonces Carlos Ortiz dice: no, ni sí ni no, porque Carlos Ortiz nunca compra leche. Entonces, ¿para qué le van a preguntar si se acabó la leche o no se acabó, si él no va a comprar? O que le pregunten a don Carlos Espinosa, por decir algo, que la mujer, no, la novia de él, que le diga si acabó el mercado. Entonces Carlos Espinosa, que nunca compra un mercado, pues dirá: pues, ¿para qué me preguntan a mí si yo no compro mercado? Yo no sé eso. Usted no sabe eso. Entonces la ética que supuestamente la revista de Nadie Queda Cabo, resulta que están, para mí, desinformados. Primero, me puse a revisar y resulta que el Libertador Bolívar, desde 1824, o sea, ya vamos para 200 años, nos faltan, como decía un viejito que venía aquí, 11 para el siglo, aquí faltan 7 para los 200. Bolívar estaba mamado de la corrupción, fíjese, no llevamos sino 5 años de república realmente, porque nosotros, el grito de independencia fue el 10 de julio de 1810, el 20 de julio, perdón, de 1810, pero duramos como 5 o 6 años guerreando entre nosotros, y los españoles nos volvieron a coger, y solamente en la batalla de Boyacá, 1819, 7 de agosto, logramos decir que nos abrimos de los españoles. O sea que cuando el Libertador Bolívar, el 12 de enero de 1824, firmó un decreto donde él decía lo siguiente: mire nomás, Carlos Espinosa, que Bolívar ya estaba asustado. Él estaba en Lima y a él le llegaban los informes de la corrupción acá. Él dijo lo siguiente: teniendo presente que uno de los principales desastres
en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos. Y por tanto, dice Bolívar, he venido en decretar y decreto, fíjate cómo hablaba el hombre, he venido en decretar y decreto. Pena de muerte. Artículo primero. Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario es rapidísimo, de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, 10 pesos en la época era una platísima, queda sujeto a la pena capital. Artículo segundo. Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo tercero. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero. Cuando ahí me pone a pensar el señor procurador y el señor fiscal, sobre todo el fiscal, anda con un proyecto de ley que lo radicó hace como 5 días en el Congreso, haciendo lo mismo que hizo Bolívar hace 200 años. Usted lee el artículo tercero del decreto de Bolívar, de todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero, o sea, de dilapidación, de mal uso, de todo, él decía malversado, tomado para sí, de los fondos públicos. O sea que mi querido doctor Espinosa y señor Ortiz, cuando uno le echan el cuento de que la corrupción es de ahora, están ignorando la historia. Porque desde el inicio de la República, el mismo Libertador dijo que era un desastre lo que estaba pasando en ese momento. Y usó una palabra muy brava, dijo la escandalosa dilapidación de los fondos públicos. O sea que corrupción viene desde el inicio de la República, ya hay un tema ahí. Y le voy a contar otro dato, que también habla ya de la mezcla entre el problema de la ley y el problema de la ética. Porque viene que Bolívar en este momento, cuando expide el decreto, se fue a la ley y dijo, no, pues con pena capital, con un juicio sumario, ejecuto a la persona, al delincuente, y si el juez demora el juicio injustificado, también lo ejecuto, y resulta que no paró la corrupción. Con el tema de la ley no la paró, eso se aumentó. En esa época eran 10 pesos, ahora estamos hablando de billones de pesos. Y lo más berraco es que en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, que fue uno de los famosos llamados por algunos historiadores prohombres de este país, fue 5 veces presidente de Colombia, fíjate, casi lo mismo que Rafael Núñez fue 4. Y resulta que Tomás Cipriano de Mosquera, en uno de esos intervalos de una presidencia a la otra, en la época las presidencias eran de 2 añitos, y a Tomás Cipriano le tocó fundar la República Liberal de 1863, en la Convención de Río Negro, con la Constitución que nos dio el nombre a nosotros, dice que Estados Unidos de Colombia, éramos unos estados federales. Resulta que Tomás Cipriano era un prohombre, una familia supuestamente de un gran linaje, ahí está un arzobispo, el arzobispo Joaquín Mosquera, y resulta que Tomás Cipriano fundó una compañía de contratistas que la manejaba el hijo y puso una sede en Panamá y una sede en Nueva York. El hijo era el que manejaba todo eso ahí, y siendo él un expresidente y al siguiente periodo otra vez presidente, se hizo adjudicar la construcción del carreteable Cali-Buenaventura, y se llamaba carreteable porque no eran vehículos pues de motor, habían bicicletas de pronto, estaban los caballos que jalaban las carretas como la que tengo en Bolívar Valle, una Victoria que llaman en Palmira. Habían de pronto ya empezando a llegar algunos ferrocarriles por allá, esos de vapor. En Estados Unidos ya estaba, pero en Colombia no estoy seguro si todavía estaban llegando o ya han llegado, no estoy seguro. Pero lo antiético de eso
es que ese señor es presidente, un personaje muy importante de la patria, siglo XIX, no tuvo ningún problema en ejercer tráfico de influencias, pues posiblemente no era ni delito lo que él hizo. En esa época no había tipificado tráfico de influencias. Entonces, como no era delito ni estaba prohibido por la religión, entonces era un problema de la ética. Entonces el hombre consiguió que le hicieran la adjudicación de ese contrato, que en ese momento era la obra más importante que se está haciendo en Colombia. Es como hablar hoy en términos del año 2000 tanto, de la Ruta del Sol, más o menos, que son unas obras de 4 o 5 billones de pesos. En esa época, esa obra de pronto costaría 200.000 pesos, pero 200.000 pesos de esa época eran demasiado dinero. Imagínese usted el carreteable Cali-Buenaventura. Esa obra la ganó la oficina de contratistas de Tomás Cipriano de Mosquera. Entonces, desde la ética, obviamente que eso es cuestionable, porque su poder como expresidente y luego presidente nuevamente, en ese intervalo, le sirvió para conseguir esa adjudicación de contrato. Entonces ahí está la primera piedra angular del problema, mi querido doctor Carlos Espinosa. ¿Usted cómo la ve ahí? Fíjese que yo estaba pensando ahora una cosita. Usted decía que Tomás Cipriano pues se adjudicó una, ¿cómo es que es? Una ruta de barco de vapor para transporte. No, señor. No. Estoy diciendo que el carreteable Cali-Buenaventura, por donde van las carretas. Pero fíjese que a mí me parece que la ética pasa es... Ponga el micrófono. Si existe la norma, existe la ética. Porque si no existe la norma, ¿qué elemento o bajo qué juicio podemos determinar que lo que está haciendo una persona es ético o no es ético? No, porque fíjate que usted no puede confundir prohibición derivada de una norma con la conducta de la ética. Es que la ética es un problema que tiene que ver con la convicción. Es que fíjese, usted me está diciendo que él en el momento aprovechó su estatus, su función como presidente y se adjudicó una carretera, ¿sí? Pero en ese momento él no se la adjudicó. no existían leyes. Él mismo no se la adjudicó, sino que él haya sido expresidente, fue presidente 5 veces, Sí. y en un intervalo de una presidencia a la otra, él tenía su oficina de contratistas. Entonces, por medio de sus amigos, sobre todo su yerno, que era Pedro Alcántara Herrán, casado con una hija de él, consiguió que le adjudicaran esa obra. O sea, si él no hubiera sido presidente, ni suegro de Pedro Alcántara Herrán, que era presidente, seguramente no le adjudican a la oficina de Tomás Cipriano y no a la de Carlos Ortiz, o a la de Miguel Mejía, o a la de Carlos Espinosa. Pero en ese momento no existía pues una norma que dijera, es que no se puede adjudicar a una persona porque pues es compatible con un grado de consanguinidad pues 1 o grado 2, ¿sí? Pero como en ese momento no existía ese tipo de norma, entonces no se puede determinar si ese elemento de juicio verdaderamente es bueno o es malo. No, porque es que la ética es otra cosa. El problema de la ley es distinto. Mire, usted por ejemplo, le voy a contar un ejemplo para que usted se dé cuenta que la ley es una cosa y la ética es otra. Usted por ejemplo, cuidado, si a usted, un hermano suyo que vive en Estados Unidos o en España, le dice, Carlos, quédate cuidándome de ese apartamento, yo me voy a quedar allí, yo me voy para Estados Unidos, cuidarlo allí, y él te da la vivienda a vos, y simplemente vos pagás servicios públicos y todo. Y entonces después a los 10 años, aparece un abogado y le dice, Carlos, como usted ha estado allí sin ser arrendatario, usted no paga arriendo, usted es el que paga los servicios, usted paga el predial, usted por qué no sabe titular ese apartamento. Y entonces resulta que la ley de prescripción dice que usted ya tiene el tiempo y toda la cosa. Entonces la pregunta que yo le hago a ¿usted haría eso? No, claro que yo no. ¿Por qué no lo hace? ¿Por la ley o por qué no lo hace? No, pues es que la ley lo permite. No, la ley no le prohíbe. O sea, lo que no prohíbe la ley usted lo puede hacer. Claro. ¿Usted lo haría o no lo haría? No lo haría. ¿Por qué no lo hace? Yo lo haría es por los valores. Por la ética, hombre. Es que la ética es eso. Con la ética. Es que la ética son los valores.
si vos no tenés valores, vos no tenés problemas, vos le robás el apartamento a tu hermano, porque no sos agradecido, no sos honesto, no sos capaz de guardar una relación familiar. Entonces, usted como si es lo contrario de eso. Usted tiene valores, usted es un hombre honesto, usted es un hombre que se educó en un ambiente donde hay todo ese tipo de valores, usted no es capaz de hacerlo. Igual tampoco lo hace Carlos Ortiz, ni lo hago yo, ni lo hace Miguel Mejía. Pero viene que la ley sí lo permite. Entonces llegó el abogado y le dijo, Carlos, ¿cuánto llevas viviendo ahí? No, que 10 años. No vas. ¿Y quién paga el predial? Pues yo, hermano. ¿Y quién? Pues yo. ¿Y vos pagas arriendo? No, yo no pago. Pues mira que la ley dice que si vos estás así, vos ya puedes pedirle a un juez que te ponga a nombre tuyo. Y entonces ahí está el problema de la ética. Ese no es el problema ya de la ley, no de la ética. Ni siquiera de la moral, porque la moral es la religión. La religión tampoco prohíbe eso. Es un problema ya tuyo, personal, tus convicciones, tus valores. Pues. Tú le dices, no, sabes que yo no lo hago. Pero vos no puedes argumentar nada de afuera. O sea, nada te lo prohíbe. La ley no te lo prohíbe, la iglesia tampoco te lo prohíbe. ¿Qué te lo prohíbe? Tú mismo, tu conciencia. Yo llamo la ética. Y en muchos ejemplos te puedo decir exactamente lo mismo. Hay cosas que ni la religión ni la ley lo prohíbe. Lo prohíbe la conciencia de uno. Por ejemplo, aprovecharse del error ajeno. Eso lo prohíbe uno mismo, la conciencia. Tú, por ejemplo, vas a una tienda, compras una gaseosa y pasas un billete de 10.000 pesos. Y la viejita que te atendió se distrajo, no vio bien y te trae una de vuelta como si hubiera entregado uno de 20. Entonces, la ley no te va a meter a la cárcel porque recibiste una de vuelta y te fuiste. La iglesia tampoco te va a decir nada, que ¿no? Entonces, ¿quién es el que te va a decir que no puedes hacerlo? Tu conciencia, o sea, tu ética. Entonces tú te devuelves, porque tú dices, no, yo pasé 10 y esta pobre señora se está robando. Y ella trabaja todo el día vendiéndose un dulce, una gaseosita. Yo no me puedo acostar pensando que la señora va a perder 12.000, 15.000 pesos. Eso lo hace es la ética, no lo hace nadie más. Entonces, el contrato de Tomás Cipriano, la ley no le prohibía, no había tráfico de influencia en esa época. Nepotismo, vale huevo. El yerno de él era presidente de la República, Pedro Alcántara Herrán. Entonces, ¿qué le prohibía al hombre? La ética. Aquí también pasó en el siglo XX lo siguiente. Alfonso López Michelsen fue presidente de Colombia. Y siendo presidente tenía una hacienda que llama La Libertad, en los llanos orientales. No había carretera para ninguna parte, pavimentada. Y entonces el hombre, ¿qué hizo? A iniciativa de los hijos, de Juan Manuel López Caballero y Alfonsito López Caballero, hicieron pavimentar con los recursos públicos la carretera hasta la finca de ellos. Y entonces la ley en ese momento no decía nada que uno no podía hacer. La iglesia tampoco. ¿Dónde está entonces, ¿qué es lo que prohíbe eso? La ética. Y que violar la ética es un problema de la conciencia tuya. ¿Sí? Eso es lo que te trato de explicar, Carlos. ¿Qué opinas? Es que a mí me parece que una cosa son los valores y otra cosa es la ética. Bueno, entonces ahí sí está la discusión más brava. Porque una persona puede carecer de valores, puede ser mala, pero puede ser ético. No. Eso de ser malo o bueno es un problema de la religión. El pecado es de la religión. Sí, no, pero el pecado no es de la ética. Pero por eso es que, o sea, la ética la determinan las reglas que en ese momento impone el Estado. No, el Estado o la organización bajo la ética te la asimilás y la ganás en el seno familiar. Ahí va la ética. Cuando ustedes, por ejemplo, le enseñan a que diga la verdad, es porque con el ejemplo a usted le han predicado en su casa decir la verdad. Cuando usted le dicen en la casa o le enseñan la honestidad, usted con el ejemplo ve la honestidad. El Estado, fíjate que el Estado no se mete de la puerta de la calle hacia adentro, no. Yo a veces era partidario de que el Estado se metiera, pero hoy en día ya no, porque yo hoy día digo que las libertades, la primera libertad está en el respeto al lugar. Por eso en Colombia no se puede llegar sin una orden de un juez, ¿sí?
a un allanamiento. Fíjate que anteriormente eran los policías que llegaban y tumbaban una puerta y llegan ahí. Carlos Ortiz, ¿cómo la ve ahí? Sí, mire, eso es como enamorar uno a la mujer del amigo. Sí. Pues enamorar uno a la mujer del amigo, pues se puede enamorar, pero pues éticamente no es compatible. Entonces, si lo miramos desde el O sea punto que uno le puede mirar la mujer a desde el punto de la ética, Pero, mire, o sea, él es ahí es lo que no puede mirar la mujer del otro. desde el punto enamorarla. Mirarla de pronto sí. ¿Pero por qué? Porque hay unos preceptos, hay unos mandamientos que dicen no desear a la mujer del Bueno, prójimo. eso ya La mujer, cuando- entonces el hombre dice, No, pero pues, si hay este unos- man es que también depende de la religión, porque por ejemplo vos si vos fueras musulmán, Ah, no, claro. no tenés problema, porque vos tenés derecho a 7, a 14, la que Claro, pero van a ser solo mujeres de usted, de una persona nomás. Si usted mira una mujer que ya es de otro, no la puede mirar, no la puede enamorar porque ya es de otro. Pero el man que es ateo, por ejemplo Carlos Ortiz, o el que sea ateo, no va por el mandamiento porque él no cree en los 10 mandamientos, que dice no desear la muerte del prójimo. Él cree, fíjate que es la formación de él. O sea, el ateo, contrario a lo que uno cree, tiene Por eso, pero todos los valores. si va por la formación de él, a mí me parece que es una formación de valores. Claro, y el valor es la ética, no es la ley. Es que si vos llegas a la conclusión de que la ley es la que te crea valores, ahí no vas a llegar a ninguna conclusión, porque es más, quiere que le diga una cosa. Ahora, por ejemplo, están proponiendo en el Congreso despenalizar unas conductas, y yo estamos en una locura total, que porque las calles están llenas, entonces que ya la injuria y calumnia y que ya no sea delito. Yo digo, ¿cómo así? Entonces vamos a darle libertad a que tipos como el doctor Álvaro Uribe sigan despotricando de todo el mundo y sin consecuencias. Entonces fíjate que la ley no es la que garantiza nada. Lo que garantiza todo es, o por lo menos la conducta de uno como persona, es la ética. La ley no. La ley, por ejemplo, hoy dice, hablar mal de un man a partir de mañana ya no es delito. Al día de hoy dice, si yo hablo mal de un tipo y no tengo pruebas, es delito. Si mañana el Congreso acoge ese proyecto que acaban de radicar hoy y dice que no, mire que la ley no soluciona el problema. La ley lo que está buscando es sacar gente de la cárcel porque no tiene capacidad para tener gente en la cárcel del Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, están diciendo que el delito de inasistencia alimentaria sea escarcelable 100%, tampoco estoy de acuerdo. es cancelable, sí. Tampoco estoy de acuerdo. Bueno, esa es una discusión que yo la haría después, porque por ejemplo, para mí el tipo que da alimentos o no da es un problema de sus propias convicciones y de su capacidad económica, pero más de sus convicciones. Yo conozco manes que tienen salario mínimo y son responsables con sus alimentos. Y conozco manes que ganan 10, 20 salarios mínimos, comerciantes que ganan billete y no le dan un peso ni uno. Entonces fíjate que no es un problema ni siquiera de la ley, es un problema de la convicción de uno. ¿Sí? O sea, yo no tengo que tener plata para cumplir mi obligación alimentaria. No, si yo me gano 100 pesos, y le voy a contar una anécdota. Yo tenía un tipo que trabajaba conmigo en la oficina ahí en el Sierra, cuando yo era abogado litigante, yo le pagaba al hombre semanalmente por ahí algo 50, 100 mil pesitos, y yo me acuerdo que él tenía 3 hijitas, ¿y sabe qué hacía ese man? Iba y le entregaba casi el 90% de la platica a la mamá de las peladitas, fea, y él no vivía con ella, esta platica, y a veces yo lo acompañaba, o sea que el hombre quedaba asado. No iba así, nada, guardaba su almuercito y ya. Cumplir con la obligación. Entonces, son tipos que tienen las convicciones. Otro man dice, no, yo me voy para cine, hago esto, hago lo otro, me tomo un trago, no. Convicción. Entonces, esa es ética, porque él no está pensando que si no lo hace, lo van a meter a la cárcel, no. Está pensando eso en sus hijas, dice, yo llevo esto y quedo tranquilo, quedo feliz porque mis hijas comen. Así yo coma poquito o de pronto no coma. Convicción. ¿Sí me entendió? O sea, la ética tiene mucho que ver es con la formación que vos tengas. ¿Sí? ¿O cómo la ves? Don Carlos Ortiz. No, pues yo estaba en mi salsa, ¿no? De lo de enamorar a la mujer del amigo, lo mismo ocurriría que uno se ponga a enamorar a la mujer de un hermano, por ejemplo, también eso no es éticamente de recibo, me parecía a mí.
Yo por lo menos no lo haría. No, yo tampoco. Bien. Porque la formación, fíjate que allí hay una cosa, Carlos, y los dos Carlos. El ser humano tiene unas debilidades, y una de las debilidades más berracas del ser humano es la parte pasional. O sea, si uno le pregunta a un man, ¿cuál es tu debilidad? Más de uno te dicen las viejas, las mujeres, salvo que sea cucarrón, ¿me entendés? No es por ahí los cucarrones que por ahí andando, pero que haya cucarrones por ahí, bueno. Entonces un tipo ve una pelada bien bonita, con un escote y unas patotas, seguramente le dan los ojos, pues. Pero si el hombre sabe que esa mujer es la mujer del amigo de él, ya el hombre ya sabe que ahí hay un freno. Y si él sabe que esa mujer puede ser la mujer de un pariente, de un hermano, también tiene el freno. O sea, el freno ese que vos le pones, es el freno que te lo pone la ética. Fíjate que la ley no te prohíbe enamorar a la mujer del amigo. Claro. Ni siquiera, mira, esos ateos tampoco andan buscando los 10 mandamientos para actuar, ¿no? Aquí, además aquí en Colombia los católicos, yo soy católico, los católicos no andamos con los textos bíblicos aquí en la mano, ¿para qué hablamos paja? Yo por lo menos yo como católico debo reconocer que yo voy a misa eventualmente, ¿sí? Yo sí leo la Biblia en mi casa, sí, mis pedacitos, pero que yo ande diciendo que voy todos los días a misa, pura paja, no. Yo no veo, ¿vos vas a misa todos los días, Carlos? No, yo no voy a misa como 2 años. ¿Y Carlos Ortiz? No, yo no puedo ir a misa por el momento por problemas que... No, tú tampoco, a mí no me engancharé de cuenta que usted nadie le tiene prohibido entrar a una iglesia, hermano. No, sí, sino que por... ¿No era que te echan agua bendita y ardés? No, por estar en una situación bastante incómoda no me he podido acercar, pero apenas salga de esa situación incómoda que tengo, acudo a mi iglesia y a mi iglesia católica a escuchar mi misa y todas las cosas que sean. Por eso mismo, si tiene la situación incómoda, debería asistir con mayor razón, No, para ver si sale de la situación. Además Dios no se da cuenta que usted no ha arreglado, vea, Dios sabe su problema, pero Dios no le prohíbe que vaya allá. Sí, pero pues ahí hay una dificultad que me reservo y entonces es una cosa muy personalísima, pues, que mejor no expones. Bueno, de todas maneras voy a hacerles una pregunta a ustedes, hombre, que es que a mí a veces me preocupa. Pero ustedes no me han dejado avanzar con la parte de Simón Bolívar, por ejemplo. Siga con lo de Bolívar. El decreto anticorrupción dictado por el Libertador en el año 1824. Que es bueno preguntarse ese decreto hasta cuándo estuvo vigente. Hasta que se acabó la República. Acuérdate que la Gran Colombia no duró sino hasta 1830. Y entonces y el Libertador murió. Bolívar murió en 1830. Cuando murió Bolívar, se acabó la Gran Colombia. Se acabó la Gran Colombia. Y ya empezaron, hubo una nueva constitución en 1832. 2 años después de la llegada de Francisco de Paula cuando estaba exiliado. Exacto. Pero bueno, les quiero contar esta anécdota para que vamos reforzando más bien la diferencia entre legal y ético. No me han dejado terminar sobre esto. Siga, Carlitos, siga. Lo mismo, ¿cuántos funcionarios públicos alcanzaron a fusilar como consecuencia de este decreto? Pues. Yo me imagino que muchos, porque en esa época no le ahorraron una fusilada a nadie, Carlos. Entonces aquí, mire, estamos como en China. En China los delitos de corrupción se castigan con fusilamiento. Entonces estamos en la discusión, pues, de qué penas aplicar a estos que se apropian de los dineros públicos. Esa es la discusión, pues, que está sobre la mesa. No, yo la discusión que le pongo no es esa. Yo le pongo la discusión en este sentido, mire. ¿Por qué le traigo el decreto del Libertador? Que lo pidió a 200 años, porque seguramente tampoco sirvió para nada. Porque mire que él mismo, yo no sé cómo Dios se imaginó, que hay unos jueces, como decía Carlos Espinosa hace 8 días, que tampoco cumplen la ley. Entonces el Libertador dijo en el artículo 2, los jueces a quienes según la ley compete este juicio, que en su caso no procediere,
conforme a este decreto serán condenados a la misma pena, o sea, la fusilada. O sea que Bolívar Se curó en salud. tenía una visión de profeta, porque miren, ahora los jueces magistrados del Meta, el fiscal anticorrupción, todos estos berracos conectando con la corrupción. Entonces Bolívar en ese momento, hace 200 años, dijo, no, yo le pongo pena de muerte al man que me roba la plata, más de 10 pesos se va de paredón. Y fuera de eso, si usted como juez tiene la obligación de hacer el juicio y se me tuerce, también lo fusilo. Lo fusilo. ¿Cuántos jueces pasarían al Y paredón? mire Carlos Ortiz, que cuando el atentado de Setembrino, Bolívar se salvó, digamos, De varios. de pura suerte. En el 28. Sí, en el Sí. 28 fue la conspiración. Entonces Bolívar le fueron y le llevaron unos manes que le dijeron, vea, estos tipos están involucrados en el atentado. Y entonces Bolívar les preguntó, ¿y a dónde los metieron? Entonces el man que estaba allí, que era seguramente un teniente, le dijo, mi general, los llevamos al colegio mayor de Nuestra Señora de Rosario, creo que ahí cerquitica. Y entonces le pregunta el teniente, ¿y entonces qué hacemos con ellos? A Bolívar. Entonces Bolívar les dijo, vayan fusilándolos. Y entonces el coronel le dijo, pero general, pero todavía no tenemos La orden. un decreto, no tenemos una sentencia. Dijo, tranquilos, fusilen que ya se las mandaré más tarde. O sea que con Bolívar no había problema. De debido proceso, cero. Bolívar era cero. El debido proceso para Bolívar no existía. Pero el caso de la ética, que Bolívar se preocupaba por lo legal, fíjate, por el robo de los 10 pesos para arriba. Y puso pena de muerte para que robaran más de 10 pesos. Y para el juez que fuera corrompido, que no ordenara fusilada. Resulta que cuando Bolívar llegó a Santa Fe de Bogotá, en 1819, él andaba con unos amigotes. Todos eran generalotes de allá de Venezuela. Y otros amigos también colombianos, pero los amigos de él eran casi todos venezolanos. Sucre, Anzoátegui, todos allá. Y entonces, ¿qué hacía Bolívar? Miranda. Bolívar llegaba y decía, hacienda tal, ¿quién es el propietario? No, que fulano de tal, que era realista, o sea, de dos manes que estaban de acuerdo con seguir con el rey. Los propios en esa boda. Y entonces, de una vez, se le asigna el general tal. Pero lo de Chávez, pues. Y él se asignó la hacienda de Hato Grande, que hoy en día la tiene el Estado colombiano. Entonces viene que desde la óptica de la ley no había problema, porque no había ninguna ley que dijera que el bien del enemigo uno podía expropiarlo. Desde la óptica de la ética, Bolívar no podía adjudicarse, él y sus amigos, los botines de guerra, porque los botines de guerra por tradición militar le pertenecían al Estado. O sea que el Estado aumentaban, o sea, todas las tierras, la nueva república debió haber quedado capitalizada, pero no. Entonces, ¿quién anda por aquí conmigo? No, que Juan Gárgaras. Bueno, démosle esa hacienda. ¿Quién más cargó, quién más me ayudó? No, que Pedro Pérez. Esa otra hacienda. Y ahí hay un debate donde el libertador, siendo libertador, que para mí era un berraco, mire, ese decreto de libertador fue una berraquera, una visión de 200 años de lo que está pasando hoy, pero la forma como se repartieron el botín de la guerra sí es bravo, porque yo digo que ese botín, como dicen las normas de la guerra, que las normas de la guerra no son de ahora, son de hace más de 500 años o 600 años, o sea, los botines de guerra eran para el Estado. Algunos ejércitos, si se trataba de mujeres o hombres los esclavizaban, por ejemplo en Roma y en Atenas, en la antigua Grecia. Grecia tenía 20.000 o 30.000 ciudadanos y tenía 400.000 esclavos. O sea que eran más esclavos que ciudadanos. Y Roma era lo mismo. Roma tenía 500.000 ciudadanos y 3 o 4 millones de esclavos. Entonces la norma de la guerra, bueno, usted cayó en guerra, listo, usted esclaviza y las hembras para acá, listo. Pero los bienes sí se los entregaban al rey, a la corona.
eso era para la corona. Inclusive cuando llegaron los españoles, el rey era el que repartía, no el conquistador. Y entonces el rey empezó a dar las encomiendas y todas esas cosas, encomenderos. Bolívar no. Bolívar cogió y dijo, todo lo que llegue aquí lo reparto yo, y punto. Hacienda Pedro Pérez, Juan Gágara, todos los amigos. Eso para mí éticamente no es válido. ¿Usted qué opina? ¿Es malo? No es válido. O sea, desde la ética mía, yo creo que se rompió la regla de que lo que se consigue en territorio es del Estado. O sea, no podía disponerse así. Y por eso ese es uno de los orígenes de las grandes fortunas en Colombia. El reparto del botín de guerra. Pero en ese momento no existía Estado, doctor, ¿no? No, es que nosotros proclamamos la monarquía, la monarquía. Estamos hablando que en ese momento se estaban organizando, pues, y después de 1830 fue que se empezaron a organizar los Estado-Nación. No, venga, le cuento. Nosotros tuvimos Estado desde el día, según los historiadores, desde el 10 de julio de 1810. Ya nos llamamos Nueva Granada. Segundo, cuando Bolívar hizo eso, el presidente se llamaba Roberto Urdaneta, era presidente de la Nueva Granada, y antes de él había sido presidente Antonio Nariño. O sea que nosotros teníamos una república, y estando Bolívar de presidente, el general, ¿sabe quién era el vicepresidente? Francisco de Paula Santander. Entonces lo lógico era que los bienes obtenidos en la guerra ingresaran a las arcas del Estado. El Estado tenía ya una Secretaría de Hacienda, ya tenía un ejército, ya tenía, ¿sabe en qué año Santander fundó el Colegio Santa Librada de Cali? 1823. Yo estudié en Santa Librada. Y el general Santander fundó 5 colegios en todo el país. Uno en Popayán, uno en Cali, el Santa Pedrada, yo le llamaba Santa Pedrada, porque todo el mundo tira piedras. Uno en Bogotá, y otros 2 que no me acuerdo bien exactamente, creo que había uno en Santa Marta y otro en Cúcuta. En todo caso, nosotros ya éramos una república. Nosotros teníamos constitución. ¿Sabe cuál era la constitución? La Angostura. 1819, el Congreso de Angostura. Para mí no me parece que, pues, si existían ese tipo de normatividad, pues, sí fue antiético lo que realizaba Bolívar, ¿no? La expropiación y asignación, pues, a particulares. Pero es antiético en la medida en que existía ya una normatividad que limitaba las funciones de cada quien, ¿sí? En este caso, pues, él como presidente se extralimitó en sus funciones, sobrepasó asignándole cosas a particulares sabiendo que era del Estado, pero era porque existía una normatividad. Entonces, en esa medida calificamos que es antiético. Pero en el caso, regresémonos por ejemplo a los tiempos de Grecia, pero no te metas que existía monarquía. Es que la norma que en ese momento la existe. norma, no me te cuento, la ética en ese momento, ¿qué decía? Yo como general, como el libertador, que ando aquí haciendo una gesta gloriosa, ¿cómo me va a adjudicar haciendas o a los amigotes míos? Carlos Ortiz, vea, coja usted hacienda por usted. Carlos Espinosa, coja usted otra por usted. No, eso no tiene presentación, porque es que no era cualquier pendejo el que estaba haciendo eso. Era el padre de la patria. O sea, si hubiera sido Juan Gárgara el que estaba haciendo eso, pues vaya y venga. Pero era el señor libertador de la República de Colombia. Era el padre de la patria, No lo podía hacer él. No lo podía hacer. O sea, es como si, por ejemplo, en esa época le voy a contar otras anécdotas de Bolívar, que de pronto la gente... Claro, pero usted mismo lo ha dicho, doctor, o sea, no lo podía hacer porque ya existía un Estado, ya existía una Secretaría de Hacienda para la cual eso era la función de la Secretaría de Hacienda, manejar los terrenos baldíos y los terrenos que eran expropiados, ¿sí? En esa medida no es ético lo que estaba haciendo, pero si uno se regresa a la monarquía, en donde en los tiempos de la guerra de Roma, quien expropiaba, ellos mismos decían que por derecho natural esa expropiación era de ellos, era del rey. Y ahorita lo vamos a calificar, y si nos regresamos a este tiempo acá, vamos a calificar ese hecho, ese acto del monarca como antiético. No, es que fíjate que los monarcas, ¿sabes qué hacían? Que ellos no se adjudicaban para ellos. Por ejemplo, el rey Fernando VII, que nos tocó en América, tuvo una característica que te voy a contar cuál fue.
Nota que él, los virreyes que nombraba, él les ponía un término máximo de 2 años de duración. No, él decía lo siguiente, era un hombre desconfiado, te cuento. Decía, un tipo que esté más de 2 años en un cargo se vuelve corrupto, principio del hombre. Entonces él lo rotaba, lo mandaba primero, digamos, de Nueva Granada, a Caracas, a Lima, a Quito, a Buenos Aires, a México, a Cuba, lo mantenía rotado o lo regresaba para España a otro cargo. Él no permitía eso. Entonces, ¿qué hacía él con los encomenderos? Los conquistadores, que les tocó poner el pecho para que los indios también, eso era jodido, porque eso no era tan fácil. Esos indios tenían una flecha y lo mataban a uno. Entonces los pobres, los conquistadores, el rey, en agradecimiento, les asignaba territorios, pero les hizo respetar los cabildos, fíjate. Les digo, a ustedes, a los indios, que son los que están allá y que siempre han estado allá, a ellos hay que respetarles sus territorios. A ustedes les asigno tales y tales cosas. Él mandaba en cada expedición a un man que le decían el escribano, que era el notario de hoy en día. El escribano era un man que llegaba y andaba en ese barco, no dependía del conquistador, no. Él era directo con el rey. No había celular, no lo llamaba por celular, pero le escribía. Entonces él le contaba todo al rey, vea, estimado o general o querido rey, lo que sea, llegamos a tal isla y encontramos esto y esto, y hubo tanto oro, tanta cosa, y le contaba. Él le contaba inclusive cuando los conquistadores se cedían. Por ejemplo, había un man que llamaba Juan Pizarro, que llegó a Lima, hermano de Francisco Pizarro, y al indio que no le cumplía con la cuota del oro, le mochaba las manos. Entonces este man, escribano, le contaba al rey, y el rey mandó a fusilar a Juan Pizarro. Y entonces, así por el estilo, el rey asumió un papel de rey. O sea, no les dijo a ellos, vean, lo que ustedes le quiten a los indios de ustedes, no. Digo, a la tierra de los cabildos es son de los indios, ustedes no pueden meterse con eso. Lo otro, lo que vayan cogiendo que no tenga dueño, eso hacemos una encomienda y a cada uno de ustedes le va a dar una. Listo. Entonces él las asignaba. Pero él no asignó ni una, porque él nunca llegó por acá, ni la familia de él. Entonces el hombre de la ética, el hombre no fue malo, ni con los indios, ni con los encomenderos, porque a los encomenderos les dio su encomienda, les dio, vea, tenga un pedazo de tierra y con eso le pago su trabajo de conquistador. Era la norma del hombre, fíjate, darle la tierra a los manes que hayan trabajado como conquistadores. Entonces yo no le veo problema de eso de ética, porque el rey no metió la manota a él allí a decir, y el oro también es lo mismo, ¿viste? Él se emberracaba cuando lo tumbaban. Por ejemplo, cuando ese galeón que se hundió ahí en Cartagena, al frente, resulta que ahí iban oro, plata y de todo. Ya, yo creo que ya lo llevaron, pero ahora último, con submarino y toda cosa, y usos. Y entonces el rey, cuando se encontraban un oro, a él le avisaban y el escribano le contaba, vean, son tantas onzas de plata, tantas de oro, tantas de esto. Y el rey llegaba y decía, listo, para el fulano de tal y el equipo de él que fue el que trabajó, tanto porcentaje. Para fulano, tanto porcentaje. Y para la corona, tanto. Es más repartida, hermano. Pero fíjate que no era garoso. Es que el político hoy es muy garoso, hermano. El político hoy se quiere quedar con todo. Por lo menos el rey decía, bueno, usted trabajó con una parte. Anda con unos amigos, otra parte de los amigos, ¿sí o no? Y dejen algo por si la mosca. Pero estos de ahora, pues, puta, todos se los llevan. ¿Usted cómo la ve ahí? No, todos lo llevan. ¿Va a opinar algo, Carlos Ortiz? Pues sí, pues que no me parece ético lo del libertador Simón Bolívar. Por ejemplo, eso que es una frase muy célebre, que fusilen mientras llega la orden, no, eso no es ético. Parece que eso no es ético. Cuando la convención de Ocañas, por ejemplo, que el hombre se hizo dictador en la convención de Ocañas, ahí salió como dictador esa convención, creo que fue en el año 28 y toda la cosa, se declaró dictador para perpetuarse en el manejo del Estado,
que eso no se prolongó, no se dio porque el tipo, producto de su enfermedad, murió en el año de 1830 y por eso ahí se acabó esa dictadura que él declaró, que salió de la... Eso tampoco es ético, como así, pues un tipo declarando de dictador como al estilo que hay ahora en Venezuela y Maduro. Y para de contar. Fíjate entonces, que los venezolanos son pues, felices declarando dictadores, esos berracos. Páez fue dictador allá y todos esos manes que han estado allá, ese Jiménez. Pero Jiménez, Colombia en 200 años de historia ha tenido un solo dictador, Rapidillas, Rojas. imagínate. El resto han sido contiendas políticas, así sean falseadas o lo que usted quiera, pero por lo menos había algo de democracia. Sí, Pero allá en Venezuela la democracia ha sido la excepción. Por ejemplo, ahora esos manes de allá que están en el poder con Maduro y toda callada, los tipos están sosteniendo allí a costilla de lo que sea y matan al que sea y cierran el Congreso si pierden. Y si pierden los magistrados de la Corte también matan al que sea, o sea, eso es una cosa tenaz, es una locura. una dictadura. Y eso es antiético, ¿no? Y esa Asamblea Nacional. Claro, es que todo, mire, la ética tiene mucho que ver con los principios, y uno de los principios del ser humano hoy es el principio democrático. Entonces, el que viola un principio, viola la ética. Fíjate que el principio democrático está inmerso en estos países donde nos hemos criado. Yo, por ejemplo, yo me creo en el principio democrático. Entonces todo el que actúe o todo el que crea que puede violar la Constitución o la ley, yo lo considero que no actúa éticamente porque es un valor inculcado en la sociedad nuestra. Pueda que si uno nace, por ejemplo, en Nigeria o en unos países de Corea del Norte. o en Corea del Norte, allá como no existe democracia, entonces no hay principio democrático, entonces no hay valor democrático. Nada. Claro. Bueno, yo me voy, hermano, porque tengo una reunión. Voy a mandar a Carlos Ortiz en la avanzada. Entonces, Y se va en la despida de Carlos Ortiz. muy buenas tardes a todos los seguidores de Magazine por la Paz y nos veremos el viernes próximo. Chao, hasta la próxima. Bueno, en la prueba sí vamos a hablar de otros temitas para que metamos bien la cucharada. Feliz. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz. Con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.